Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a estas charlas de espiritualidad de la Divina Misericordia, como nos toca hoy. Estamos desarrollando el tema de la voluntad de Dios. Recuerden, por si hay algunas personas nuevas, que vamos variando cada día entre catequesis de la Divina Misericordia y charlas de espiritualidad basadas en la Divina Misericordia, intercalando uno cada día. Catequesis y charlas de espiritualidad porque somos inteligencia y somos voluntad, es parte de nuestro ser. Entonces la evangelización tiene que ir por esos dos lados, crecer en el conocimiento y crecer en la voluntad, en el deseo. Inteligencia para conocer la verdad, descubrir la verdad. La Divina Misericordia también es un camino que nos redescubre la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo llegar a Él. Y la espiritualidad, que tiene que ver con la voluntad, el deseo del bien, el verdadero y uno bien, el sumo bien, el aferrarnos a ese bien. Inteligencia y voluntad, catequesis y charlas de espiritualidad. Hoy nos toca entonces la charla de espiritualidad y estamos tocando el tema de la voluntad de Dios, basándonos siempre en el diario de Santa Faustina, en el testimonio de Santa Faustina, lo que ella escribe en el diario, en su diario espiritual, y reflexionando para que sea algo, un alimento espiritual para nosotros, para nuestra espiritualidad. Recordemos, el único modo con el cual podremos arremeter contra la corriente, cuando alguien quiere caminar en contra de la corriente en un río, tiene que tener los pies muy firmes. Y la corriente actual, el mundo actual, cada vez más adversario de lo que el Señor enseña, del Evangelio. Necesitamos una espiritualidad muy fuerte y sólida. Y la Divina Misericordia nos ha traído eso. Entonces, nosotros como sacerdotes del oratorio, el Padre Eduardo, el Padre Germán, lo que buscamos es dar catequesis sólidas, basadas en la verdad de Cristo, la Iglesia, el Evangelio, y espiritualidad sólida, que nos enseña a caminar en estos tiempos y sobre todo en los tiempos tan difíciles y desafiantes que vivimos y los que vendrán. Reflexionamos ahora sobre el numeral 952. 952, los que tienen el diario de Santa Faustina, podemos leerlo y reflexionar juntos. Y el que no lo tiene, escucha y simplemente va siguiendo la lectura. Oh Jesús mío, escribe Santa Faustina, tú ves que tu santa voluntad es todo para mí. Me es indiferente lo que hagas de mí. Me ordenas ponerme a la obra, lo hago con tranquilidad, a pesar de saber que no soy idónea para esto. Me haces esperar por medio de tus sustitutos. Así pues, espero con paciencia. Llenas mi alma de entusiasmo y no me das la posibilidad de obrar. Me atraes detrás de ti a los cielos y me dejas en la tierra. Infundes en mi alma el anhelo de ti y te escondes de mí. Muero por el deseo de unirme contigo por la eternidad y no permites a la muerte acercarse a mí. Oh voluntad de Dios, tú eres mi alimento y el deleite de mi alma. Cuando me someto a la santa voluntad de mi Dios, un abismo de paz inunda mi alma. Oh Jesús mío, tú no das la recompensa por el resultado de la obra, sino por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Por lo tanto, estoy completamente tranquila, aunque todas mis iniciativas y mis esfuerzos quedaran frustrados ni fueran realizados jamás. Si hago todo lo que está en mi poder, lo demás no es cosa mía, y por eso las más grandes tempestades no perturban la profundidad de mi paz. En mi conciencia reside la voluntad de Dios.
queridos hermanos, bueno, sería muy largo reflexionar sobre todos los elementos tan ricos que tiene este numeral. Vamos a ver algunos, porque Santa Faustina, ella identifica siempre la misericordia de Dios con la voluntad de Dios. El camino de nuestra vida debe ir por la voluntad de Dios. Y ella dice, me es indiferente lo que hagas de mí. Todos recordamos tal vez todos recuerdan esta frase, este poema tan lindo de Charles de Foucault, que dice, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, me pongo en tus brazos porque tú eres mi Padre. Entonces, conocer y amar la voluntad de Dios es ponerse en los brazos de un Padre, dejar que Él guíe. Y miren qué elocuente lo que le pasa a Santa Faustina para mostrarnos cómo ella se entregaba a la voluntad de Dios. A ella Jesús le pedía que difunda la imagen, le pedía la fiesta de la misericordia, le enseñó la coronilla, le enseñó la hora de la misericordia a las 3 de la tarde. Toda una obra muy grande, sobre todo al principio fue la imagen y la fiesta, esta obra de la misericordia como ella la llama, y ella se veía tan indigna y el Señor le pedía a ella. Y entonces ella iba con el pedido del Señor y de repente la superiora no, y el confesor no. Y bueno, Jesús le insistía y los superiores le seguían diciendo que no. Nunca se rebelaba, nunca caía en la desobediencia, pero sabía que Dios quería la imagen, quería la fiesta. Y de repente ella tenía que vivir la obediencia de su congregación, de su carisma. Y decía, bueno, es voluntad de Dios que yo pinte, sí, pero es también voluntad de Dios que obedezca a mis superiores legítimos. Y tenía que obedecer. Y estaba así, esa sensación de cómo puede ser que Dios no permita aquello mismo que Él pide. Y miren esta frase del numeral que hemos leído. Tú no das la recompensa por el resultado de la obra, sino por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. La voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Esto tendremos que sacar como una síntesis de lo que significa querer hacer la voluntad de Dios. A veces el Señor dispone de tal manera las cosas que no logra lo que parece que es lo mejor para nosotros y a veces quedamos amargados, quedamos mal, frustrados y eso no es lo que Dios quiere. Realmente la voluntad de Dios pasa por qué va pasando en mi corazón. ¿Qué va pasando en mi corazón? Tengo una voluntad sincera de seguirlo a Él, tengo una voluntad capaz de esforzarse por hacer lo que Él pide. Miren Santa Faustina este ejemplo. Jesús le pedía que pinte la imagen, que hable de la fiesta de la misericordia, que hable al mundo de la misericordia, le decía. Por eso este canal se llama Habla al Mundo, tomando este nombre del pedido de Jesús a Santa Faustina y el pedido de Jesús a nosotros, hablar al mundo de su misericordia. Bueno, Jesús le pide eso, era voluntad de Dios eso, que Santa Faustina pidiera la imagen, que se celebre la fiesta, y bueno, y sin embargo, también era voluntad de Dios que ella obedezca a la superiora o a su confesor o a su director espiritual que le decían que no, que todavía no, que esto no, que no era de Dios. Y ella debía sufrir por esto y tenía que insistir. Había superioras que la apoyaban, que la comprendían mucho y había otras que no. Y de la misma manera con sus confesores, los sacerdotes, hasta que justamente vino este padre Miguel Sopochko, que es beato, y nosotros rezamos siempre al finalizar la coronilla por él, porque es aquel que le creyó y que llevó adelante la causa de la divina misericordia. Pero también el Señor nos pide a cada uno cosas. Nos pide a cada uno cosas. ¿Y cuándo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Qué pregunta? Padre, yo en mi vida, ¿cómo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, primero comprendamos, ¿no? Sea en la vida familiar, laboral, o en la vida apostólica, en el trabajo, en el grupo que estés, tu vida espiritual.
hemos extraído la esencia de lo que dice este numeral del diario de Santa Faustina. No en la consecución de la obra, sino en, palabras textuales del diario de Santa Faustina, en la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Voluntad sincera y esfuerzo emprendido. ¿Qué voluntad tienes tú de hacer la voluntad de Dios? Porque también tu voluntad, si no elige la voluntad de Dios, vos elegís hacer tu propia voluntad. Yo también. Sería una caída tremenda, un desvío para mi vida. Y lo peor es que hacer mi voluntad disfrazándola de la voluntad de Dios. Es la peor trampa en la que podamos caer nosotros, ¿no? Entonces, voluntad sincera. Más allá de las cosas que pasen, ¿no? Dios me pide hacer un grupo, Dios me pide rezar el rosario, Dios me pide esto, bueno, pero de repente pasó que quería hacer un grupo, quería hacer una obra apostólica y pasó un desastre. Nadie me apoyó, nadie me hizo caso. Y bueno, ¿cómo actuó tu voluntad? Dividiste, generaste odio, rencor, quedaste totalmente enojada, separada hasta incluso de Dios, o separado de Dios. O tu voluntad sincera era una voluntad que deseaba amar a Dios haciendo una obra, ¿no? Y entonces, bueno, las dificultades nunca pueden opacar esa voluntad sincera de aquel que quiere amar a Dios y llevar todo para el bien. Así las cosas se estropeen, que tu voluntad sea siempre sincera. Ojo, porque puede pasar como nos pasa mucho a los católicos, y bueno, pasa a todos los seres humanos, que hacemos cosas católicas, asumimos responsabilidades, condiciones, cargos para aparentar. O queremos hacer cosas para oír que dicen lo bueno, lo grande, las cosas que logramos nosotros hacer. Hacemos las cosas por vanagloria, por la gloria de este mundo. Ese es el gran enemigo de la voluntad sincera. Cuando Jesús dice, le enseña a Santa Faustina a tener una voluntad sincera, es lo que en el Evangelio el Señor dice, bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. ¿Qué quiere decir? Aquellos que en el fondo, en su más radical interior, desean bajo toda costa solamente servir al Señor. Sea logrando la obra que uno quiere hacer, o sea, aún en el fracaso de la obra que uno quiere hacer por Dios. Incluso a veces el Señor permite los fracasos para que crezca la voluntad sincera. Y además de la voluntad sincera, porque ahí está la frase que uno dice de buenas intenciones está empapelado el infierno, Santa Faustina pone algo que es muy importante, ya bastante madura en su espiritualidad, Santa Faustina, cuando escribe que por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. La voluntad sincera y el esfuerzo emprendido, porque yo también me puedo tirar a la hamaca paraguaya y decir, sí, yo quiero evangelizar, pero como está la cuarentena, no puedo salir, entonces me acuesto en mi hamaca, pero yo tengo el corazón que sinceramente quisiera evangelizar. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuánta sabiduría Santa Faustina nos enseña al decirnos, sí, un corazón sincero se traduce en esfuerzo emprendido. Podemos decir alma y cuerpo. El corazón sincero desea hacer cosas para lograr aquello que el corazón sincero desea. O sea, si yo quiero hacer una obra de evangelización, repartir, difundir la imagen, hacer obras con las que pueda consolar y llenar de aliento a las personas que hoy sufren lo que estamos sufriendo todos con esta cuarentena. Bueno, la voluntad sincera, el corazón sincero, se muestra en obras, en esfuerzo emprendido. Bueno, agarraré y veré qué se hace, qué puedo hacer, qué es lo que puedo difundir, cómo ocupar mi tiempo para esforzarme en esto. Y esfuerzo emprendido significa no solamente hacer algo, sino que esforzarse por hacer algo. Y el nivel del esfuerzo viene al punto de ser hasta la cruz. En el sentido de que a veces pasa, queremos hacer una actividad en la parroquia, en el grupo o en la familia,
Y siempre obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo. Bueno, benditos sean los obstáculos que nos hacen, nos ponen a prueba qué capacidad de esfuerzo somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque el nivel de esfuerzo que seamos capaces de hacer será el nivel de amor, la cantidad de amor, de corazón sincero, la voluntad sincera que tengamos en nuestro corazón. Así que no tengamos miedo a los desafíos, no tengamos miedo al esfuerzo emprendido, porque eso hablará de un corazón sincero. Bueno, ahora quiero darles algunas pistas, porque siempre surge la pregunta, Padre, ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Bueno, algunas pistas prácticas que sirven mucho, ¿qué hago ante determinadas situaciones de mi vida? Uno, en primer lugar, tiene que saber que la voluntad de Dios pasa por la vida en gracia. O sea, nada puede apartarnos de Dios, de los mandamientos, de las bienaventuranzas, los que nos pide el Señor en el Evangelio. En eso tenemos que saber. Nada que nos parezca muy bueno nos puede apartar de la vida en gracia. Esa es la primera. Es los mandamientos de Dios. El que me ama cumple mis palabras, dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Entonces, el amor se identifica también con esa obediencia amorosa, el corazón sincero que desea hacer lo que el Señor pide. Bueno, pero hay muchas cosas que ya en la vida común, ordinaria, uno viviendo en la gracia de Dios, por eso son tan importantes los sacramentos como para tener una garantía que nos da la Iglesia de la gracia de Dios. ¿Qué hacer en determinadas cuestiones? ¿No? Y bueno, acá hay millones de cuestiones, no vamos a hablar de ellas, pero sí algunos criterios que nos sirvan para discernir. El cumplimiento del deber de Estado, ¿no? Hemos hablado ya de esto. El casado, el soltero, el que trabaja, el trabajador, cada uno según su estado tiene sus deberes y sus responsabilidades. Como padres, como abuelos, como tíos, como vecinos, como amigos, como persona de confianza. Hacer el bien según cada uno el grado de confianza y cercanía y de responsabilidad que tiene. Bueno, después, por supuesto, siempre rezar. Rezar. Cuando uno no sabe cuál es la voluntad de Dios en un determinado asunto, rezar. Y además de rezar, una oración que sea escuchar a Dios. Porque muchas veces hay personas que han roto sus matrimonios porque pensaban que era voluntad de Dios irse con una persona que le llenaba el sentimiento del amor. Desgastado ese matrimonio por tanta falta de comunicación, tanta falta de comprensión y diálogo y de perdón, llegó una tentación y la persona pensaba que no era enviado por Dios y como le hacías sentir pajarito en la panza, ver maripositas, pensaba que la voluntad de Dios, porque Dios es amor y donde está el amor, y destruyen familias, destruyen jóvenes, niños, futuros, y se destruyen a sí mismos, ¿no? Porque destruye la gracia de Dios. Entonces, ojo, porque ese pensamiento puede llegar a destruirnos el discernimiento cuando elevamos los sentimientos al grado donde no tiene que estar, ¿no? Hay que saber manejar los sentimientos. Pero bueno, por eso es una oración que nos haga escuchar a Dios y no a nuestras pasiones. Si estoy con una persona o con una cosa que quiero hacer, la quiero hacer a toda cabeza, entonces haré que Dios me justifique eso que yo ya tengo decidido hacer. Por eso la oración tiene que ser, quiero escuchar a Dios, ¿qué es lo que quiere Él? ¿Y cómo sé si estoy dominando esa pasión que me viene encima? Bueno, primero, hacer un esfuerzo de saber si sería capaz de dejar esto. Si esta persona me aleja de Dios, a la que yo quiero ir, quiero acudir, y soy capaz de decir, no lo voy a ver más, voy a cortar, porque está haciendo daño, me hace daño. Soy capaz de eso, soy capaz de pensar que sea capaz de hacer eso. Si tengo la valentía de separarme de mis sentimientos para ver qué quiere Dios, entonces, bueno, estoy buscando a Dios. Tengo un corazón sincero que busca qué es lo que Dios quiere. Sean personas, sean dineros, sean placeres, sean acciones, a veces la violencia, a veces el odio, el rencor. Entonces hay que
detesto a esta persona y estoy rezando porque no puedo rezar por esta persona, pero quiero hacer algo que va a ser una venganza, pero lo metí en mi corazón que lo voy a hacer y rezo para ver si es voluntad de Dios, pero yo sé que lo voy a hacer. No, tengo que tener la capacidad de decir, voy a rezar por esta persona a la que quisiera vengarme y sería capaz de, al contrario, perdonarla, sería capaz de hacerle un bien. De repente cuando ya me puse los dos posibilidades, ya entonces me estoy separando de mis sentimientos para no ahogarme en ello. Cuidado con cada uno, porque a veces hemos tomado una decisión y la oración es simplemente buscar que Dios justifique lo que ya hemos decidido. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios, ¿no? Esforzarnos en esto, hacernos de algún modo la contra. Un ejercicio ignaciano muy importante era el saber hacerse la contra. Quiero hacer algo, ¿eh? Quiero tomar un tercer vaso de vino y con este ya corre el peligro. No, pero me gusta, está rico, estoy de descanso. Y a veces ya tenemos la gana y decimos, no, pará. Pensemos, es voluntad de Dios. Sé que me va a hacer mal, me va a poner mal, me perder un poco el juicio. Y separarme un poco, pensar y evitar esa naturaleza desordenada que quiere. Por supuesto que quiere el tercer vaso de vino, pero yo no sé si Dios lo quiere. Entonces discernirlo, pensarlo, separarnos de ese gusto y ahí vamos a ver con más claridad si es o no voluntad de Dios, ¿no? Bueno, después, sobre todo saber lo que es la obediencia, ¿no? La obediencia en el trabajo, la obediencia en los deberes familiares, la obediencia a Dios. La voluntad de Dios muchas veces pasa por la obediencia. La obediencia a la autoridad legítima en la materia legítima. Porque a mí, alguien que no tenga una responsabilidad conmigo, yo no tengo que obedecer a alguien que me pide algo injusto y a alguien que no tiene autoridad sobre mí. Pero sí, cada uno en su deber, en su trabajo, en su familia, en las cosas justas, la obediencia. Después, el consejo, saber pedir consejo, la dirección espiritual, la confesión frecuente, como para ponerlo al tema en el discernimiento de alguien prudente, no de alguien imprudente. Están como las chicas o los chicos que quieren hacer algo y les consultan los amigos, como los amigos saben que quiere hacer eso, hacelo de todo corazón, entonces consienten y es como que pareciera que ha pedido consejo, pero los amigos simplemente consienten a un amigo. Entonces busquemos prudentes, personas que sean capaces de contradecirnos. Amemos a las personas que nos quieren y que son capaces de contradecirnos, porque nos van a hacer un bien. Contradecirnos en el buen sentido, que buscan nuestro bien. Y bueno, para eso la dirección espiritual y todo eso. Y el último consejo es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si sabemos que Dios es algo bueno, que Dios nos lo pide, no dejemos para mañana lo que Dios nos pide hacerlo hoy. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes esta charla de espiritualidad. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.